En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Creador Espíritu, nuestras almas visita, y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado, don de Dios, viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción. Fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre, y con tu viva llama el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu divino, vivir de ti, Dios trino, y disfrutar de tu amor. Amén. Un saludo de paz y bien, queridos hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos encontramos en nuestra lección número 16 de este segundo bloque, que es del conocimiento de sí mismo. Hoy vamos a hablar acerca de un tema en el que muchos de nosotros quizás se nos es tan fácil hablarlo, pero tan difícil de ponerlo en práctica. Es el perdón. Hoy el tema que vamos a tratar es precisamente ahondar un poquito en ese tema del perdón, de conocer aquellos beneficios, por decirlo así, que trae el perdón para nuestras vidas y por qué es necesario el perdón, ¿no? Quizás muchos de nosotros hemos sufrido, todos nosotros hemos sufrido momentos en los que nos han ofendido, circunstancias o momentos en los que hemos sentido dolor a causa de una ofensa, ¿no? Entonces hemos llegado a sentir ese dolor que produce la ofensa del otro, y esto ha generado como que rencores en nuestros corazones. Rencores que nos han llevado al resentimiento, o que muchas veces nos han llevado al orgullo, y que eso ha producido en nosotros una falta de perdón, que eso ha producido en nosotros una falta de querer soltar esas cargas inútiles, porque la falta de perdón o el guardar resentimiento hacia una persona realmente son cargas inútiles. El vivir con el pasado, el vivir como personas con vocación de sandalias. ¿Qué significa esto? Como personas que venimos arrastrando las cosas del pasado, como las sandalias que se arrastran en el suelo, realmente no nos produce nada bueno en el corazón y en nuestra vida. Incluso muchas enfermedades que hoy en día vemos son enfermedades psicosomáticas a falta del perdón, a falta de aperturarnos a ese mundo maravilloso de poder soltar todas aquellas cargas, todas aquellas piedras incandescentes, ese carbón rojizo que nos está quemando a cada uno de nosotros. Entonces la falta de perdón se produce cuando el orgullo nos ciega y no nos permite tolerar a las demás personas. O sea, no nos permite ver a las personas, y creemos que el no perdonar, creemos que la falta de perdón nos es como una práctica de justicia, ¿no? Nosotros creemos que realmente esto es una práctica de justicia, pero una justicia mal entendida, en la que se inspira, ¿quién no ha escuchado la famosa frase que dice, el quien me lo hace, me lo paga? ¿O quién no ha escuchado esta frase que dice, ojo por ojo y diente por diente? ¿O quién no ha escuchado esa frase que dice, yo perdono pero no olvido, ¿no? Entonces como que nosotros creemos que la falta de perdón, o que el odio, el resentimiento, es producto de una justicia que nosotros estamos cobrando hacia las personas que nos han hecho daño, ¿no? Totalmente equivocado, totalmente errado. Y para esto, mis queridos hermanos, es necesario que vayamos descubriendo, viendo en el corazón si tenemos rencillas con otras personas, para que podamos ir soltando. Los hijos de María, los hijos de Jesucristo o seguidores de Jesucristo, pues viven en un mundo de amor. No podemos decir amar a Dios y odiar al prójimo. Dice San Juan, sería un mentiroso el decir que ama a Dios y odia a su prójimo, ¿no? Es como que si nosotros estaríamos profesando algo, o estaríamos predicando algo, y al final nosotros no le estaríamos cumpliendo. Entonces Dios es amor, y el que ama conoce a Dios, ¿no? Y el amor precisamente va de la mano con el perdón, porque el perdón es, como les dije, es adentrarse a ese mundo de misericordia, adentrarse a ese mundo de ponerse en el lugar del otro,
Porque recuerden estos hermanos que muchas veces nosotros somos víctimas de otras víctimas. Somos víctimas de otras víctimas. Pero Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 38 nos dice: amen a sus enemigos, perdonen las ofensas y Dios del cielo los perdonará. O sea, incluso nosotros en el Padre Nuestro le decimos: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, queridos hermanos, nosotros no podemos decir que amamos a Dios y al final no sabemos perdonar a los que nos han hecho daño, ¿no? Entonces, en este proceso de consagración es importante porque el ir practicando el perdón, porque nos hacemos semejante a Cristo, nos asemejamos más a María. El perdón es necesario para la comunión con Dios. No hay ninguna persona que pueda tener una relación estable y correcta con Dios mientras en su corazón hay resentimiento. Por eso Jesús en el Evangelio de Mateo dice que si tú tienes algo en contra, ¿no? Estás en camino al altar y te acuerdas que tienes algo en contra con tu hermano, pues deja tu ofrenda en el altar y ve rápidamente a solucionar las cosas con tu hermano, ve a solucionar las cosas con tu prójimo. No dice Jesús primero haz el sacrificio, todo eso, no, dice deja tu ofrenda en el altar y ve inmediatamente a solucionar los problemas con tu hermano. Entonces es necesario mis hermanos que para poder tener esa relación con Dios es necesario que tú y yo seamos esos discípulos del perdón, que seamos esas personas que practican el perdón, ¿no? Entonces el perdón es necesario porque no hay comunión con Dios mientras hay falta de perdón en nosotros. Sería mentir que decir que tengo una relación con Dios, pero en mi corazón no tengo ninguna iniciativa, ningún querer de hacer el bien con los demás, ¿no? O hacer el bien con los demás. Entonces, déjame decirle, quien no perdona, se tortura a sí mismo. Quien no perdona, se tortura a sí mismo, se hace daño a sí mismo. Y esto, mis hermanos, muchas veces es producto de algunas causas que vamos a ir descubriendo de cómo la falta de perdón o cómo las personas nos hacen daño, nos ofenden a nosotros, ¿no? Entonces, el perdón es importante en la vida del cristiano. Jesucristo resumió todo su evangelio en la reconciliación. Jesucristo se hizo víctima de reconciliación por nosotros. Si Jesús murió, es porque Él murió, ofreció su vida, ¿para qué? Para que Dios nos perdonara de nuestros pecados. Imagínense, Dios perdonándonos a nosotros. Es decir, que Dios nos perdonó primero. Y si Dios me perdonó primero, ¿por qué yo no puedo perdonar al hermano? ¿Por qué yo no puedo perdonar al esposo? ¿Por qué yo no puedo perdonar a la esposa? ¿No? Oye, no puedo perdonar a mi esposo porque me ha hecho infiel. Yo no puedo perdonar a mi esposa porque practicó la infidelidad. Hermanos, Cristo nos llama a ser mensajeros de paz, a ser mensajeros de amor, a ser mensajeros de misericordia. Recuerda que al final cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de nuestros actos, no del acto de la otra persona, de nuestros actos. Y si en mis actos Dios encuentra que he sido una persona abierta al perdón, abierta al diálogo, abierto al amor, entonces, ¿cómo creen ustedes que va a ser nuestra recompensa? ¿No? Entonces, hay que perdonar a los demás. Es difícil, sí es difícil, porque el orgullo de nosotros está herido, porque se nos hirieron a tal punto las personas que no creíamos que nos iban a herir, pero es todo esto, mis hermanos, quizás el Señor lo permite para que tú y yo podamos aprender y a capacitarnos en este tema del perdón. Recuerden Romanos 8:28 que Dios permite las cosas o Dios está detrás de todas las cosas que nos suceden para el bien de que los amo. O sea, de todo mal hay un bien. O sea, de un mal siempre va a salir un bien. No es que va a quedar un mal. Hermanos, no podemos nosotros pagar mal por mal. No podemos nosotros pagar mal por mal. Nosotros tenemos que ser esas personas que marquen la diferencia. Personas que podamos trascender desde este punto de vista espiritual. No, muchos de nosotros nos llamamos ser católicos, fieles creyentes, incluso pertenecemos a cofradías de santos, de la Virgen, ¿no? Incluso quizás podemos vestir hábitos,
Pero esto nos ayuda, mis hermanos, esto nos ayuda a que vayamos abriendo el corazón, sanando el corazón para que nos podamos asemejar más a Jesucristo. De nada va a servir mi devoción, de nada va a servir el usar un hábito, de nada va a servir el llevar el escapulario, si es que yo no puedo perdonar a los demás, si es que yo no puedo tolerar a los demás, de nada me sirve. Jesús quiere que tú y yo aprendamos a perdonar, que tú y yo aprendamos a amar. Eso quiere Jesús. Sé que es difícil, sé que quizás va a chocar con tu forma de pensar lo que te estoy diciendo, pero esto es necesario para nuestra salvación. Esto es necesario e indispensable para la comunión con Dios, para nuestra relación con Dios. Hermanos, vamos a ver algunas causas por las cuales somos heridos, o son causas las heridas. Uno, somos heridos porque tenemos a una persona muy por encima de nosotros. O sea, está muy elevado, es la persona más elevada en nuestras vidas, es la que tiene toda nuestra atención. Es decir, que nosotros nos creamos expectativas de esta persona. Y cuando esta persona nos traiciona, cuando esta persona o comete algún error y que afecta a cada uno de nosotros, entonces como que nos herimos. ¿Por qué? Porque le hemos dado toda la atención a esta persona. Y la única persona que tiene que tener la atención en nuestras vidas es Cristo. Es Cristo. Porque Él no nos va a fallar. Él no nos va a defraudar. Él no nos va a herir. Mis hermanos, muchas veces estas heridas producen por esto, porque nosotros ponemos muy por encima a las personas en nuestras vidas. Segundo, también se producen heridas porque hay demasiado orgullo en nuestro corazón. Hay demasiado orgullo en nuestro corazón que cuando nuestro orgullo es herido, entra el resentimiento, entra el odio. Y esto a veces nos ciega, nos hace cerrar las puertas a las demás personas. ¿No? Entonces estamos viendo dos causas y la última causa es que tenemos temperamentos muy insuperables, o sea, cada uno tiene distinta forma de ser. No somos iguales, no somos tan perfectos y cada uno de nosotros va a tener distinto temperamento, distinto carácter. Y nosotros tenemos que aprender a lidiar con eso. Imagínense, Jesús se relacionaba con todo tipo de personas con diferentes caracteres, diferentes temperamentos. Incluso Jesús, cuando ha sido condenado, le gritaban, le insultaban, le abofeteaban. ¿Qué hizo Jesús? ¿Acaso Jesús dijo, oye, cuando resucite, me la van a pagar cada uno de ustedes? No, no dijo eso Jesús. ¿O acaso Jesús dijo, hoy van a ver, ustedes me están crucificando y yo voy a mandar fuego del cielo para que todos mueran y queden cenizas? No, Jesús no dijo eso. Jesús más bien nos enseñó el camino del perdón y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como les decía, mis hermanos, somos víctimas de víctimas. Y quizás esa persona que nos ha hecho daño, quizás en ese momento no sabía lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque está herido o porque ha estado herido. Las personas que están heridas hacen que las demás personas también estén heridas, pero no porque él quiere o porque ellos quieren, sino porque esa misma herida los impulsa a eso. Y el perdón es ir a sanar esas heridas. El perdón nos abre a ese proceso de sanación de esas heridas. Aprendamos a perdonar. Aprendamos a perdonar. Existen simpatías y antipatías entre los seres humanos. Y muchas veces estas son razones que nos llevan a la rabia. Exacto. Esa persona no me cae. Y como no me cae, entonces como que va generando anticuerpos. Esa persona sí me cae simpática. Entonces con él sí, todo bien. Pero eso son mentiras del enemigo. Son mentiras. ¿Y qué nos dice? Que estas simpatías y antipatías va a generar en nosotros rabia. Rabia, mis queridos hermanos. Una rabia a tal punto que va a hacer arder nuestro corazón. Que va a hacer arder nuestro corazón. Jesús no nos dijo, amen solamente a sus amigos y odien a sus enemigos. No, amen a sus enemigos. Oren por sus enemigos. Oren por aquellos que les han hecho daño. Esteban, el primer mártir, murió diciendo, Señor, perdónalos. No le tomes en cuenta estos pecados, porque Esteban murió apedreado. Y esto está en Hechos de los Apóstoles.
O sea, el perdón es importante, el perdón es sanador, el perdón es liberador. Perdonar, mis hermanos, es quitar el poder de hacer daño a la otra persona, a cada uno de nosotros. Es decir, si yo perdono de corazón, es no dar la autoridad o es quitar ese poder de que me hagan daños, de que realmente me afecten, que me lastimen. Cuando yo perdono, quito ese poder de la otra persona. Supongamos tú tienes una discusión con alguien, ¿no? O de repente alguien te busca una discusión. Entonces, si tú perdonas, estás quitando el poder a esa persona que te ha buscado el lío o la discusión, le estás quitando el poder para que te afecte, para que te haga daño cuando tú le perdonas. ¿No? Eso. Y cuando los apóstoles le dijeron al maestro, maestro, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. O sea, siempre tenemos que perdonar. Siempre. Cuando nosotros perdonamos, nos asemejamos más a Cristo. Nos asemejamos más a Cristo. A veces, hermanos, hay personas que llevan cargando odios de lo que sucedió hace 20 décadas atrás. Y cuando en el momento de discusión eso sale a flote, siempre te hacen recordar esos momentos. Y eso no, mis hermanos. A veces cuando nosotros perdonamos, ya nos olvidamos, o mejor dicho, recordamos esas cosas del pasado, pero ya no con dolor. Pero ¿qué sucede? Sucede todo lo contrario. Cuando hay una discusión y tú has dicho que has perdonado y te acuerdas en ese momento de discusión lo que sucedió hace 20 años atrás y dale y que volvemos a meter la mano en la llaga. Y en vez de dejar sanar esa llaga, más lo hacemos ensangrentar. Entonces el perdón es sanador, el perdón es liberador. El odio nos hace imagen de Satanás. El amor, el perdón, la reconciliación nos hace imagen de Jesucristo. Tú verás de quién quieres ser imagen, de Satanás o de Cristo. El odio, el resentimiento, el orgullo nos hace imagen del diablo. El amor, el perdón y la reconciliación nos hace imagen de Jesucristo. Y el perdón, mis hermanos, el perdón como que aleja el odio del pasado de nuestras vidas y esto hace que podamos vivir nuestro presente libre y con amor y poder proyectarse a nuestro futuro. O sea, el perdón es liberador, el perdón es sanador. Lo que les decía al inicio, que a veces cargamos pesas tan inútiles, pero porque nosotros queremos cargar simplemente por no tener la decisión de poder perdonar y soltar aquello que nos hace daño. Aquello que nos hace daño. Entonces, no sé, de repente alguien de ustedes tiene su jardín en casa y tienen rosas o han pasado por alguna florería, ¿no? Y han tocado alguna rosa. ¿Qué sucede con la rosa? La rosa cuando está cortada y es manoseada o es, digamos, como un aspecto, por decirlo así, maltratada, empieza a brotar un perfume agradable de las rosas, ¿verdad? Tú cortas una rosa y empieza a manosear esa rosa y como que esa rosa va a botar su perfume tan agradable. El perdón es precisamente como esta rosa cortada o pisoteada o maltratada. ¿Por qué? Porque el perdón, cuando somos maltratados, el perdón hace que brote de nuestro corazón ese perfume de amor. Ese perfume de la comprensión, ese perfume del entender, ese perfume de ponernos en el lugar del otro. Hace eso el perdón. Por eso que dice que el perdón es el perfume que exhala la rosa cuando es pisoteada. ¿Tú qué provoca? ¿Qué provoca en ti cuando te hieren? ¿Qué estás dando tú cuando eres herido o cuando eres herida? ¿Qué estás dando tú cuando te dañan? ¿Qué estás dando tú? ¿Estás dando amor? ¿Estás dando perdón o estás dando mal por mal? ¿Qué haces cuando la vida te da limones? ¿Lo botas, lo devuelves, lo lanzas o haces limonada? ¿No? Entonces, queridos hermanos, ¿qué estamos dando nosotros? ¿Qué estamos produciendo nosotros ante las circunstancias que nos puedan dañar o a las personas que nos puedan dañar? ¿Qué estamos haciendo? Dios nos perdonó primero, Dios me perdonó primero y por lo tanto, ¿por qué yo no puedo perdonar al hermano o a la hermana?
¿Por qué yo no puedo perdonar a mi esposo? ¿Por qué yo no puedo perdonar a mi esposa? ¿Por qué yo no puedo perdonar a mis hijos? ¿Por qué yo no puedo perdonar a mis padres? ¿Por qué yo no puedo perdonar a la expareja o no sé, a las personas que te hayan hecho daño? Si Dios te perdonó primero, ¿por qué tú no puedes perdonar? Si Dios me amó primero, me perdonó primero, entonces yo también tengo que hacer lo mismo. Tengo que hacer lo mismo. Vamos a ver 3 niveles del perdón, queridos hermanos. El primer nivel del perdón es con Dios. El poder sanar el sentimiento de rencor que se tiene hacia Dios. Oye, pero ¿cómo voy a tener rencor con Dios? No seas tanqueo, Tony. Es que sí, hermanos, muchas veces nosotros creemos que Dios tiene la culpa cuando nos sucede algo, cuando perdemos a alguien. A veces creemos que Dios tiene la culpa. Creemos que Dios se equivocó o creemos que Dios es malo. Entonces, como que de esa manera nosotros nos sentimos ofendidos por Dios. Y entonces es necesario pedir o perdonar a Dios. Es necesario decir al Señor, Señor, yo te perdono por las veces en las que te eché la culpa. No, es necesario. ¿Por qué? Porque pensamos, como les dije, que Dios es el culpable de todas las cosas que nos pasan. Entonces el primer nivel del perdón es el reconciliarse con Dios, el perdonar a Dios, el sanar ese resentimiento con Dios. El segundo aspecto es con el prójimo. Y aquí muchas veces, como les digo y vuelvo a repetir, es tan difícil perdonar al prójimo, perdonar al que me ha hecho daño, perdonar a esa persona y poder entenderle el por qué actuó así o por qué me dañó. A veces nos cuesta ponerse en el lugar del otro, nos cuesta, queridos hermanos, el poder orar por esa persona que nos hizo daño. Y Jesús nos dice, oren por aquellos que les hacen daño, oren por aquellos que les persiguen, oren por sus enemigos. O sea que tenemos que orar por ellos. No es que, me ofendió, entonces la ley del hielo, nunca más le hablo. No, entonces Jesús nos pide, oren por ellos. Y al orar por ellos es una manifestación de cumplir también lo que Jesús nos dice, amen a sus enemigos. Entonces, hermanos, tenemos que entender esto, entender al hermano, ¿no? El ponerse en el lugar, en los zapatos del hermano, el orar por nuestro hermano. Y asimismo, cuando nosotros perdonamos al prójimo, perdonamos a los que nos han hecho daño, recordamos esos momentos dolorosos de nuestras vidas, pero ya no con ese dolor, sino ya recordamos como algo que pasó y la cual permitió el Señor. ¿Para qué? Para que me capacitara en el nivel del perdón, ¿no? Y entonces nosotros vivimos esos momentos, pero con la mano de Cristo, ya no sin la mano de Cristo. Por eso Cristo nos enseña nos enseña el volumen del perdón, y Él mismo dice, perdonen 70 veces 7, o sea, las veces que sean necesarias. Queridos hermanos, entonces el segundo nivel del perdón es el perdón con los demás. El segundo nivel del perdón es con los demás. Tercer nivel, perdonarnos a nosotros mismos. La tarea más difícil. ¿Quién de ustedes se ha logrado perdonar a sí mismo? A veces nos es tan difícil perdonarnos a nosotros mismos, porque cada día nos echamos la culpa. Vivimos con un sentimiento de culpabilidad. Aunque hayamos arreglado la situación, muchas veces vivimos con ese sentimiento de culpabilidad, mis hermanos. Aún cuando nos hemos confesado, quizás salimos del confesionario, pero como que seguimos echándonos la culpa. Entonces es necesario perdonarnos a nosotros mismos. Ahí están los 3 niveles. Perdón con Dios, el perdón al prójimo y el perdón hacia uno mismo. ¿Cómo salgo de esto? Uno, pidiendo ayuda al Señor, que el Señor nos ayude para salir de esto, que Jesús nos ayude a salir de esto, pedir de corazón que nos ayude, porque sin la ayuda del Señor no vamos a poder hacer las cosas, mis hermanos. Sin la ayuda del Señor no vamos a poder hacer las cosas. Jesús es el que nos tiene que ayudar.
Jesús nos va a ayudar. Si nosotros decimos, Señor, ayúdame, enséñame a perdonar, Jesús nos ayuda. Y segundo, tenemos que tomar la decisión de perdonar. A veces podemos decir, Señor, ayúdame a perdonar, pero no tomo la decisión, ¿no? Entonces, pedir ayuda y tomar la decisión de perdonar. Que María nos ayude entonces. Vamos a orar un momento. Vamos a orar este momento, hermanos, para que este momento sea un momento en el que el Señor nos enseñe precisamente a perdonar. Yo te invito a orar. Yo te invito a orar. Cierra tus ojos y vamos a decir a Jesús, Jesús, en ti confío. Hoy en esta lección, Señor, nos has hablado del perdón. Y tú que conoces los corazones, ves que quizás para mí, Señor, es muy difícil el poder perdonar de verdad. El poder librarme de esa carga pesada, Señor, que voy cargando. Pero tú, Jesús, que sabes y entiendes mi corazón, yo te pido que me enseñes a perdonar de verdad. Que me enseñes a realmente a reconciliarme con las personas con quienes me han ofendido o con quienes yo he ofendido, Señor. Jesús, dame la fuerza para saber perdonar, dame la fuerza, Jesús, para saber pedir perdón, porque el pedir perdón no quita lo valiente, Señor. Ayúdame, Jesús, y mira, Jesús, mi corazón que necesita de ti. Mira mi corazón, Jesús, que necesita de tu misericordia. Si tú me has perdonado a mí, si tú me perdonas tantas veces cuando yo meto, Señor, la pata o cuando yo me equivoco en algunas cosas, tú siempre me perdonas, Jesús. Pero ¿por qué a mí se me hace difícil? O de repente quizás digo que he perdonado, pero aún sigo recordando con dolor aquellas cosas que me han sucedido, Señor. Ayúdame, Jesús. Yo quiero perdonar porque quiero ser libre, Señor, porque quiero estar en comunión contigo. Yo quiero perdonar, Señor, porque quiero salir de esta hoguera que me va quemando, que me va consumiendo cada día. Yo quiero perdonar, Jesús. Dame la gracia para perdonarme a mí mismo. Dame la gracia para yo poder perdonarme de todas las veces en que me he fallado, Señor. Ayúdame, Jesús. Ayúdame. Trae a tu mente, hermano, en estos momentos a las personas que te han hecho daño. Y en el nombre de Jesús toma esa decisión de perdonarlos. Yo te perdono por haberme hecho daño. Yo te perdono por las veces en que me has hecho llorar. Yo te perdono por las veces en que has herido mi corazón. Yo te perdono. Dile así, conversa mentalmente con esa persona o con esas personas quienes te han ofendido. Dile, yo en nombre de Jesús te perdono. Yo en nombre de Jesús te doy el perdón porque te entiendo, porque sé que estás herido, porque sé que estás herida y a causa de esa herida has actuado así conmigo. Yo te perdono. Trae a tu mente aquellas personas a quien tú has ofendido y vas a decirle, perdóname porque estaba equivocado. Perdóname por las veces en que te he ofendido. Muchas veces herimos a las personas que amamos. Hoy vamos a pedir perdón a aquellas personas a quienes hemos ofendido. Quizás está mamá, quizás está papá, quizás está el esposo, la esposa, el hermano, la hermana. Pide perdón. Sé libre, toma la decisión de ser libre en esta tarde, en esta noche. Dile, Jesús, yo quiero ser libre. Libre a través del perdón, Señor. Ayúdame a perdonar, Jesús. Perdona, hermano, perdona, hermana. Perdona a esas personas
Reconcíliate con esas personas. Jesús está actuando. Jesús está en medio de esas circunstancias. Jesús está en medio de esas circunstancias. Enséñanos, Jesús. Enséñanos a perdonar, Jesús. Te doy gracias por este momento de reconciliación, Señor. Te doy gracias por este momento, Señor, de reconciliación. Gracias te doy, Jesús. Gracias te doy, Jesús. Bendito seas. Bendito seas. Bendito seas, Señor. Amén. Práctica. La práctica que vamos a hacer en esta noche, queridos hermanos, es que vas a reconciliarte con las personas a quienes has herido, ¿no? O con las personas quienes tienes algunas rencillas. Vas a reconciliarte. Vas a empezar a buscar a esas personas a quienes tú has herido y le vas a pedir perdón. Y vas a perdonar a aquellas personas que te han hecho daño, pero que sea un perdón auténtico, un perdón verdadero. Que Dios y la Virgen los bendigan. Alabado sea Jesucristo. Y nos vemos el día de mañana. Bendiciones.